A nome di Tata e di Io e di Spirito Santo. Amen. Senhor seja convosco. E com o vosso espírito, Romana laga-nos confessar-nos picanem para nos por celebrar de maneira digna o mistério não sagrado de nossa fé. E te confessar a Deus Todo-Poderoso, delante di tu aqui presente, come a pecamascia tanto, a pensamento e palavra, a lo que me arrasia queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa, e sei mi te roga la Virgen María, tu ángel santo, y vos, mi humana, y reza para mí, al Señor, nos Dios. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos picanan y líbranos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, ten piedad de nos. Cristo, tenha piedade de nós. Señor, ten piedad de nos. Senhor, tenha piedade. Háganos reza. Oh Dios, fortaleza de están que te espera en vos, escucha benignamente nos súplica y nos mes no está débil, sin vos ayudanza nos no por logra nada, pues ayúdanos continuamente por gracia, ayúdanos cumplir como mandamento nan, a turnos deseo y accionan sea agradable en vos vista. Sa que nos te pedimos por medio de Jesucristo, voy nos Señor, que como Dios está viva y reina con vos en unidad de Espíritu Santo, en tu siglo de siglo. Amén. Lectura voor het primeiro boekje de Reino. Rei Ahab de Samaria estava um palácio na Israel e pegado o palácio tal Nabot de Israel estava hof de vendruif. Ahab avisa Nabot, donami o hof, te pegar com minha casa e me por usar para plantar verdura. E ora me te donava hof miho. Of, se você preferir, me te pagava o valor na placa. Pero Nabot a contestar, Deus livra-me do nabo terra com a herência de meu antepassado. Não. Ahab abaicas mal contento e rabia. Para sobre Nabot a nenga me passa o terreno pé. Sem comer nada, Ahab a cair cara para a muralha. Su casa, Isabel, abai cerca de encontrei de como o tá mal contento e de como não quer comer nada. Ela contestou, minha papia com Nabot de Israel, me pedi para vender-me seu hof de vendruif, ou se ela preferir, lo me done outro na seu lugar, pero ela nega. Taki sorto de rei de Israel botar, Isabel a contestou. Lanta, come algo e queda tranquilo. Mita percurar para buhaya e hof de Nabot. Isabel escreve carta tem nome de Ahab e põe Ahab su sello ribanang. Ela manda nang para anciano nang de pueblo e noble nang, que estava viva de mesma cidade com Nabot. Den a carta nang Isabel escreve, proclamar dia de Yuna e ora o pueblo vini junto, laga Nabot cinta den e promete. Pone 2 homens sem vergüenza, cinta subilante e laga nang testiguar contra ele, que ele blasfemar Deus e que ele insultar rei. Depois, ribepa fogo e batia com pedra mata. E gente de pueblo caminha na bota viva, e está e anciano e noble ahasi lo que Isabel a ordenar den e carta Nang a proclamar dia de Yuna e ora e pueblo a bini junto, nang alaga Nabot
cinta den el primer rey. Dos hombres sin vergüenza habían cinta su delante y testigua delante de gente pueblo, que él ha blasfemado Dios y que él ha insultado rey. Caba na arribe bafo de ciudad y batie con piedra mata. Después Isabel arraia e responde: abate na bot com piedra mata. Ora ela atende a notícia, ela avisa Ahab: por raia e hofe de Wendruif, que Nabot de Israel não quer abendebo. Nabot não tem mais, ela morre. Assim Ahab atende, que Nabot a morre, ela avisa, ela vai de Israel e toma e hofe de Wendruif de Nabot P. Palavra de Deus. El refrán de los salmos está: Señor, hace caso de mi quejo. Señor, hace caso de mi quejo. Escucha mi palabra, nan Señor. Hace caso de mi quejo. Pagatino na mi grito de auxilio. Abo, mi rey y mi Dios. Señor, hace caso de mi quejo. Señor, mainta bota atende mi voz. Pareu de dia abre. Bonota Deus que custa nada malo. Não quer maldade de boa presença. Senhor, hace caso de mi quejo. Bobista não quer mirar arrogância. Bota odia malechorna. Esnan que saca mentira, bota acaba com nan. Senhor tem asco de gente violento e de tur ganhador. Senhor, haz caso de mi quejo. Aleluya, 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 aleluya. De bondad, Señor, la gami viva, para mi cumplir con tu palabra de boca. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a vos, Señor. En el tiempo allá Jesús avisa a su discípulo lo siguiente: vos atende que avisa vovo pa vovo, gente pa gente. Ma a mí te avisa vos, no pleita un caso de injusticia, que en cudalbo na bobanda derecha di bocara, vira otro bando di cara e la che dalbo ei tambe. E se un gente ribabo dilante di corte, pai hanya bopagna, la che bai cubo mantel tambe. Se qualquer gente forzabo bai un mia con bai dos. Es un que pedibo algo dune, e es un que quer fia algo cercabo fie. Palabra del Señor. Gloria a vos. No pleita un caso de injusticia, de abuso, de maltrato. Se un gente dalbo de banda blocara, ofrece otra banda también. Se ante exigivo algo de un doble, Señor avisa. Una enseñanza que no te cuadra con nos lógica de nos justicia, pero Señor te mira otro para sobra, Señor te mira persona completo con su cuerpo y con su alma, mientras nos te mira
es un kutahaña injusticia, o maltrato, o abuso, nos te mire como víctima, Señor te mira el agresor como víctima. La sobra realmente está así. El agresor está una víctima más grande que es un que está herida nandije. El agresor había víctima de demonio, había víctima de maldad que posee su alma, posee su mente, su mentalidad, posee su emoción. Esta una víctima hopi triste, desesperante. Y no te actúa como un ser humano, y no te actúa como un hijo de Dios, y no por dominar su mes tampoco. Está una cadena de emociones, de fuerzas, oscuro, diabólico, fuerzas de maldad. Pese su vulgaridad, pese su agresión, pese su abuso, pese. El Señor te mira eso aquí, no te mira eso aquí. El Señor te mira eso aquí, o sea, el Señor te mira su alma. El Señor te siente duele de víctima, que te amará, que fuerza de maldad, está actuando de acuerdo con fuerza de maldad. Es un que te haya herida, también está víctima, pero una víctima carnal, una víctima corporal. Ese te haya su dolor, su monte en viajar, herida emocional, ¿verdad? Pero eso aquí no por afectar su alma te queda intacto. Eso es lo más importante. Y ahora, por quebra de cadena aquí de maldad que tiene agresor mará. La única forma está contestar con bondad. Solamente bondad por quebra maldad. Solamente amor por quebra odio. Solamente humildad por quebra arrogancia. Solamente paz, tranquilidad por quebra agresión. Solamente. Ese Señor te avísanos. Dalbo de una banda de cara y otra banda. Te pedivo una camisa, un mantel también. Te exigivo cana dos millas, cana 4 millas con él. Así lo quebra e fuerza de maldad de Dios. Y lo voy a restablecer en dignidad. Lo voy a donar de vos más, por supuesto. Lo voy a pagar vos precio con más sacrificio, más esfuerzo, pero el Señor te avisa vale la pena. Se va a rescatar un alma que había víctima de oscuridad, de maldad, de demonio. Lo voy a rescatar con amor, con bondad y con humildad. Ese. Y fuerza nan oscuro, nan te ataca constantemente. Y nos turtin experiencia de ese. O sea, nos cada uno, en cierto momento, había una víctima asina, una víctima de maldad. Y nos comienza a actuar con exageración, con agresión o con vulgaridad contra otro. Pero también nos está agresión aquí casi diario, donde gente no escucharon de nos. Y para eso aquí, hasta el contexto del Señor. Abo mira el agresor como una víctima, y la reacción ahora está diferente. O sea, si vos enfrenté
si vota enfrente, vota así, su maldad aumenta y vota así, su situación empeora, su situación espiritual. Pues mira, agresor, mira, es un kuta juzgabo, es un kuta gaña ribabo, es un kuta papia ribabo, o es un kuta gritabo, kuta ofendebo, kuta agredibo. Mire sempre como una víctima di maldad, y la cae en trampa di maldad, está en la cadena di maldad, y tiene compasión de Dios, mire con compasión, mire con misericordia, y queda quieto su delante, manera lamch, manera Jesús, en su pasión, sin abrir su boca. Háganos lanta para Romano. Háganos pedir, Señor, su fuerza, su sabiduría, prudencia. Háganos pedir su gracia, danos por cargarnos cruz de cada día, danos por restablecernos salud espiritual, ayúdanos en turnos necesidad, háganos